Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de comercio exterior correspondiente al mes de julio del 2021. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Durante la presentación se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la exposición. Dicho esto, César, si podrías pasarnos los datos de comercio exterior. Buenos días a todos. Seguidamente, el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del comercio exterior correspondiente al mes de julio del año 2021. La agenda es los datos de las exportaciones, las importaciones totales y el resultado de la balanza comercial en base al comportamiento de las export y las import al mes de julio del 2021. En este sentido, las exportaciones totales se incrementaron en 28,4% al mes de julio, en tanto que las registradas crecieron 31,7% y las reexportaciones crecieron un 43,1%. El nivel de las exportaciones se ubicaron en 8.280 millones de dólares, superior a los 6.449,3 millones de dólares registrados a julio del año 2020. Las registradas, por su parte, alcanzaron un nivel de 6.376,3 millones de dólares, superior a los 4.840 millones de dólares registrados de enero a julio del año pasado. Observamos las exportaciones totales en el mes de julio se incrementaron 32,3% principalmente, y las exportaciones registradas por su parte se incrementaron en 27,6%. Lo que explica un poco el dinamismo de las exportaciones en este mes de julio en particular, se destaca la exportación de granos de soja, así como también la carne bovina, todo esto en valor. Observamos de que los granos de soja se exportó por un valor de 429 millones de dólares en el mes de julio, 173,3 millones de dólares más respecto a julio del año anterior, y correspondió a una variación del 67,8% respecto a julio del año anterior. La carne bovina, por su parte, se exportó por un valor de 177,6 millones de dólares en el mes de julio, 80 millones de dólares más que julio del año pasado, y 82% fue la variación en valor respecto a julio del año pasado. Con respecto a los aceites de soja, se exportó por un valor de 61 millones de dólares, un 30,8% más que el año pasado, y igual comportamiento positivo se observó tanto en cuero y los despojos comestibles. Con respecto a los productos menos dinámicos en el mes de julio, se sigue observando la exportación de energía eléctrica, sigue presentando un registro negativo, se redujo la exportación en valor en 21,9% respecto a julio del año pasado. Y esto, como ya veníamos conversando en presentaciones anteriores, se debe principalmente a la situación hídrica, sobre todo del río Paraná, observado en lo que va del año. También otro producto que se exportó menos en este año fue el arroz, en el mes de julio en particular, que se exportó 21,6% menos. Otros productos que fueron menos dinámicos en el mes de julio fueron la parte de mantas, yerba mate y también los cigarrillos, que se redujeron en 68% respecto al mes de julio del año pasado. Con respecto a si analizamos las exportaciones por tipo de productos, vemos que los productos primarios y los productos manufacturados de origen agropecuario fueron los que tuvieron la mayor incidencia en las exportaciones. Los productos primarios incidieron un 15,7% y las manufacturas de origen agropecuario un 13,6%. En general, las exportaciones registradas crecieron un 31,7%. Los productos primarios alcanzaban un nivel de 2.639,9 millones de dólares, superior a los 1.879 millones de dólares observado a julio del año pasado. Las manufacturas de origen industrial, por su parte, se incrementaron en 698,7, se exportaron por un valor de 698,7 millones de dólares a julio, superior a los 475,5 millones de dólares registrados a julio del 2020,
Y las manufacturas de origen agropecuario se exportaron por un valor de 2.117 millones de dólares, superior a los 1.458,7 millones observados en enero a julio del año pasado. Por su parte, los combustibles y la energía se redujeron en 10,3%, esto como consecuencia de la menor exportación de energía eléctrica, como ya habíamos mencionado. En general, se observó, digamos, en todos los rubros de exportación, un incremento, una mayor exportación en términos de valor. Solamente la energía eléctrica registró una exportación menor a lo observado en julio del año pasado, un 10,2%, como ya habíamos mencionado. En general, todo lo que sea soja y los derivados, como el aceite y la harina de soja, que presentaban un crecimiento en torno al 40% y 30% respectivamente de la harina de soja. Pero vamos en términos de volumen, vemos que, sin embargo, esos productos de la soja y sus derivados que habían presentado un incremento en valor importante entre el 40 y el 30%, en volumen registran una caída del 4% los granos de soja, el aceite de soja un 11,6% y un menos 3,2% la exportación de harina de soja, lo que refleja un poco los importantes y los mejores precios observados en los commodities de exportación que se está viendo, digamos, en este año. Por otra parte, la carne, en términos de volumen, también creció un 38,9%, y en términos de valor, habíamos observado un incremento del 61,8%, lo cual indica un poco también los mejores precios en términos de exportación de la carne. Otros productos cuyo volumen también se incrementaron han sido los hilos y cables, las materias plásticas, así como también el cuero. Si observamos un poco en julio las exportaciones de los productos de la carne, estos se incrementaron, como habíamos mencionado, en 81,1%, donde el principal producto ha sido la carne bovina, que se incrementó en 61,6% en términos acumulados, cuya participación en todo lo que sería las exportaciones de carne representa un 94,4%. En general, todos los tipos de carne acumulados al mes de julio han registrado un incremento importante, como la carne porcina un 47%, la carne ave un 21,8%, los despojos un 70% y los otros un 187%. En general, la variación acumulada de la carne es del 61,8% al séptimo mes del año. Los principales mercados siguen siendo Chile y Rusia, que representan el 61,7%. A julio de este año, a Chile se exportó por un valor de 414,2 millones de dólares, a Rusia 213,5 millones de dólares, 93,8 millones de dólares a Taiwán, 88,8 millones de dólares al Brasil. En general, se observan que en todos los mercados hemos exportado por un mayor valor, sobre todo al mercado chileno. Los valores se incrementaron en 95%, a Rusia un 66%, y si observamos el término de volumen, observamos de que se exportó el incremento en volumen fue de 65,5% a Chile, ¿verdad? Lo que indica un poco, salvo que haya una mejora en la calidad muy sustancial, una mejora de precio bastante importante, así como también al mercado ruso, Taiwán y también a Brasil, en donde vemos que los valores han sido superiores al volumen exportado a estos mercados en particular, ¿no? Respecto a los valores unitarios, lo mencionado anteriormente, vemos de que en general en todos los mercados hemos observado mejores precios a los registrados a julio del año pasado, salvo el de Hong Kong, que fue muy similar, y así como también al mercado italiano, que registró el valor unitario mucho más alto observado en todos los mercados los cuales exportamos, lo cual se mantuvo los niveles de precio. En general, en promedio, se ha observado un aumento de los precios a julio de este año respecto a los valores unitarios de este año respecto a julio del año pasado en 16,5%, siendo Kuwait el que mayor diferencia presentó, 47,6%. Esto se explica principalmente por una mejora en la calidad y también porque es un mercado que el año pasado fue muy incipiente y que este año ha cobrado mucha fuerza en términos de la exportación. En general, el resto de los mercados la variación de los valores unitarios giran en torno al promedio observado
para este periodo. Respecto a las exportaciones bajo el régimen de maquila, el mismo se incrementó en 98,9% a julio del 2021. Si bien hay un efecto estadístico importante, atendiendo un poco al promedio de las exportaciones bajo este rubro, que fue de 44,8 millones de dólares mensuales, en julio en particular del año pasado se exportó por 47,8 millones de dólares, y en el promedio, en lo que va del 2021, estamos en torno al 70,6 millones de dólares mensuales, y en particular en el mes de julio se exportó por un valor de 74,6 millones de dólares. ¿Qué está explicando un poco este mayor incremento? Básicamente lo que se observa es que si bien los productos, digamos, tradicionales exportados bajo el régimen de maquila, como los hilos y cables, también presentaron incrementos importantes en términos de variación, creció en 71,2%, está acumulado a julio del año pasado. Lo mismo pasa con las prendas de vestir, que se incrementaron en 11,6%. Vemos dos productos nuevos bajo el régimen de maquila que empezaron a exportarse a partir del segundo semestre del año pasado, de manera más incipiente, como el caso de los aluminios del año pasado, que este año están cobrando una fuerza muy importante, como el caso de los aluminios y el caso del alcohol etílico, sin desnaturalizar que el año pasado a esta altura no se ha exportado absolutamente nada, un producto que empezó a exportarse hacia finales del 2020. Esto configura un poco la variación de las exportaciones bajo el régimen de maquila, que creció en 98,9%, siendo el principal mercado el Brasil, donde las exportaciones a ese destino representó un 78,4%, seguido por Argentina 8,3% y Estados Unidos un 3,4%. El destino de las exportaciones, el 71,1%, tuvo como destino Brasil, Argentina y Chile. En general, a Brasil se incrementaron las exportaciones en 28,9%, observándose un crecimiento importante en la exportación de granos de soja en 83% y también el maíz 166,1%, en tanto que la exportación de energía eléctrica se redujo en 8,8%. El caso de Argentina, que también se incrementó en un 26,2%. El incremento se sustenta principalmente por las exportaciones de granos de soja, que sigue siendo nuestro principal mercado, incrementó en un 21,4%. Los hilos y cables, que se incrementaron en un 135%, en tanto que también la exportación de energía eléctrica se redujo en un 16,5%. El caso de Chile, las exportaciones crecieron un 62,8%, esto explicado principalmente por las exportaciones de carne bovina, que creció casi un 95% al séptimo mes del año 2021 respecto al igual periodo del año pasado, así como también la harina de soja y el maíz, que se incrementó el primer rubro, harina de soja un 6% y el maíz más del 1.300%. Respecto a las importaciones totales, al mes de julio, las mismas presentaron un incremento del 21,3%, alcanzando un nivel de 6.770,7 millones de dólares. En este sentido, las registradas alcanzaron un nivel de 6.460 millones de dólares, y representó un incremento del 22,4%, esto a julio de este año, en tanto que las otras importaciones se incrementaron en un 2,1%. En términos interanuales, las importaciones se incrementaron en 27,7% y las importaciones registradas por su parte se incrementaron en 29,2%. Los productos más dinámicos en términos de importaciones han sido la nafta y los neumáticos, que han tenido la mayor diferencia positiva en el mes de julio. Crecieron la importación de nafta un 160%, los neumáticos un 154% más, las vacunas también, que crecieron de manera importante, los vehículos y las computadoras portátiles también, que crecieron en forma sustancial. Los menos dinámicos han sido los insecticidas, los herbicidas y fungicidas en el mes de julio respecto al igual periodo del año anterior, así como también los teléfonos móviles, que se redujeron en un 20,9%. Los insecticidas, herbicidas y fungicidas se redujeron en un 48,2% en el mes de julio respecto al mismo mes de julio del año 2020.
Por su parte, las importaciones para consumo interno y aquellas bajo régimen de turismo presentaban incrementos también al mes de julio. Observamos que las importaciones para consumo interno siguen presentando, digamos, un incremento en términos acumulados. El mes de julio registra un poco más del 20%. Si bien bajo el régimen de turismo se observa también un incremento en términos acumulados, los niveles respecto a los alcanzados en el año 2019 siguen todavía, digamos, muy por debajo. Como decíamos, bajo el régimen de turismo, en términos interanuales, en el mes de julio se incrementó en 38,1%, alcanzando un nivel de 165,7 millones de dólares, superior al 120 millones de dólares observado en el mes de julio del año pasado. Pero el promedio o los niveles mensuales están, digamos, muy por debajo de los observados en el año 2019, que estuvo en torno a los 250 millones de dólares mensuales. Si analizamos un poco las importaciones por tipo de bienes de consumo intermedio y de capital, vemos de que en valores y en volumen hemos observado crecimiento tanto de los bienes de importación para los bienes de consumo, que crecieron un 10,9%, los bienes de intermedios, que crecieron un 24,8%, y los de capital un 30%. Principalmente los productos más dinámicos en los bienes de consumo han sido los productos no duraderos, como la cerveza y los productos farmacéuticos, que crecieron en 56 y casi un 30% de los productos farmacéuticos al mes de julio respecto al igual periodo del año anterior, y los bienes duraderos para el consumo, como los artefactos eléctricos y los automóviles, crecieron entre 11 y 6,1% respectivamente. Entre los productos intermedios importados, las naftas, hierro y sus manufacturas, metales y la importación de cemento crecieron significativamente. Las naftas un 55%, los hierros y sus manufacturas un 48,8%, los metales un 52,1%, y la importación de cemento en lo que va del año creció un 125%. Los bienes de capital, por su parte, los repuestos y accesorios crecieron un 51,7%, maquinaria y aparatos para la agricultura un 76%, las maquinarias para escritorio, que serían las computadoras, un 93,9%, y los ómnibus y camiones un 77%. Por nivel de procesamiento, en general, los productos primarios hemos observado una reducción en la importación del 7,6%, las manufacturas de origen agropecuario se incrementaron en 16,4%, y las importaciones de manufacturas de origen industrial en 23,9%, tanto que los combustibles y la energía crecieron en 22,4%. Si analizamos las importaciones registradas, las provenientes de China, Brasil y Argentina representan el 63,2%. En este sentido, las importaciones provenientes de China crecieron un 15,5% al mes de julio, y se observaron comportamientos, incrementos positivos en las computadoras portátiles y los neumáticos, en tanto que los teléfonos móviles, como habíamos observado, se redujo un 10,5%. Por su parte, las importaciones provenientes de Brasil crecieron casi un 40%, y se observó un incremento tanto en abonos, fertilizantes, automóviles y cervezas de Malta entre un 13, 36 y 75% respectivamente. Y las importaciones provenientes de Argentina, que crecieron un 33,1% al séptimo mes del año 2021. Los incrementos se observaron en las importaciones de nafta un 78%, automóviles un 164,5% y 64,5% más la importación de productos laminados de hierro. Respecto a este resultado, viendo los resultados de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial en el mes de julio en particular registró un superávit de 270,8 millones de dólares, superior al observado en julio del año pasado de 175,1 millones de dólares. En términos acumulados, al séptimo mes del año, el superávit se ubica en 1.509,8 millones de dólares,
superior a los 865,9 millones de superávit observado a julio del 2020. Resumen, las exportaciones totales, como mencionábamos, al mes de julio registró un incremento del 28,4% con respecto al igual periodo del año anterior. Esto se debió al incremento de las exportaciones registradas, de las reexportaciones y atenuadas por la reducción de otras exportaciones. En términos interanuales, las exportaciones registradas se incrementaron al 27,6%. El incremento de las exportaciones al séptimo mes del año 2021 se explica principalmente por el aumento de los envíos de granos de soja, que verificaron una variación positiva del 40,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, las exportaciones de carne y cereales presentaban un incremento del 61,8% y 49,1% respectivamente. Los envíos de la maquila al mes de julio se incrementaron el 98,9%. Por el lado de las importaciones, al mes de julio las mismas se incrementaron en 21,3%, en volumen se destaca un incremento del 18%, en tanto que las importaciones para uso interno al mes de julio registraron un aumento del 24,5%, mientras que aquellas bajo el régimen de turismo el incremento fue del 13,2%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el incremento del 39,8% de los bienes de capital, donde se encuentran las maquinarias, aparatos y motores, que crecieron un 36,4%, y los elementos de transporte y accesorios, que crecieron un 43,2%. Con estos resultados, la balanza comercial, como habíamos mencionado, registró un saldo superavitario de 1.509,8 millones al mes de julio del 2021. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias.